en medio de un restaurante elegante de Polanco, frente a sus papás y su hermana. Mi esposo sacó unas llaves y se las entregó a ella como regalo de cumpleaños. Eran las llaves de un auto seminuevo que había comprado con nuestro ahorro para el enganche de una casa. Cuando le pregunté por qué había usado nuestro dinero sin decirme nada, Sergio me miró como si yo fuera el problema y soltó: «Tú estás en la casa todo el día, Rebeca. No necesitas un auto. Tal vez si trabajaras tendrías derecho a opinar. Me llamo Rebeca Valdés». Hasta hace poco creía que Sergio Salazar y yo estábamos construyendo una vida en serio. Llevábamos 2 años casados. Rentábamos un departamento bonito en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. No era grande, pero tenía buena luz. Una sala pequeña con mis plantas junto a la ventana y una cocina donde todavía me gustaba preparar la cena. Los dos trabajábamos. Yo estaba en una agencia de publicidad en Roma Norte y Sergio era jefe de ventas en una empresa de nutrición deportiva con oficinas en Santa Fe. Nos habíamos casado por sociedad conyugal y teníamos una cuenta conjunta que alimentábamos los dos. Ahí guardábamos el dinero para el enganche de una casa. El plan era simple: ahorrar lo más posible, comprar algo nuestro y después pensar en hijos. Por eso cuidábamos cada peso. No salíamos a restaurantes caros, no comprábamos cosas por impulso y compartíamos un solo auto, aunque estaba a nombre de Sergio. Entre semanas salíamos antes de las 7 para evitar lo peor del tráfico. Él me dejaba cerca de la oficina y luego seguía hacia Santa Fe, porque si nos agarraba más tarde, Insurgentes y Constituyentes podían convertirse en una trampa. En las tardes yo regresaba por mi cuenta, a veces en metro, a veces en metrobús, y si salía tarde o llovía pedía un taxi de aplicación. Lo aceptaba porque creía que los dos empujábamos hacia el mismo futuro. Todo cambió cuando Graciela, la hermana menor de Sergio, llegó desde Querétaro con sus 2 hijos. Graciela era viuda. Su esposo había muerto en un accidente de carretera 1 año antes, y desde entonces mis suegros vivían pendientes de ella. Yo entendía que había sufrido. Nadie merece una pérdida así. Por eso, cuando Sergio me dijo que sus papás querían que Graciela se quedara unos días con nosotros para no estar sola, acepté. El día que llegaron, Sergio bajó corriendo por las maletas, cargó a uno de los niños y abrazó a su hermana como si llevaran años sin verse. «¿No está increíble que estén aquí?», me dijo, subiendo una mochila enorme por las escaleras. Yo sonreí. «Sí. Va a ser bueno que pasemos tiempo juntos». Al principio me pareció tierno verlo tan atento. Jugaba con los niños, escuchaba a Graciela contarle lo difícil que había sido estar sola, le preguntaba si necesitaba algo, pero con los días esa atención cambió de forma. Ya no era solo que Sergio quisiera cuidarla. Ahora quería que yo pusiera la vida de Graciela por encima de la mía. «Rebeca, ¿puedes ayudarla con la ropa de los niños?». «Rebeca, acompáñala al supermercado. Necesita distraerse. Rebeca, prepárale algo aparte. Dice que la comida le cayó pesada». Yo llegaba de la agencia con la cabeza llena de pendientes. Pero en cuanto cruzaba la puerta parecía empezar otro turno. Cocinaba para 5, lavaba platos, recogía juguetes, limpiaba manchas, doblaba ropa de los niños y trataba de no quejarme. Una noche, después de cenar, Sergio se apoyó en el marco de la cocina mientras yo guardaba las sobras. «Rebeca, Graciela está pasando por un momento muy difícil. Tenemos que hacer que su estancia sea lo más cómoda posible. ¿No puedes ser un poco más comprensiva?». Lo miré con el trapo húmedo en la mano. «Sergio, estoy tratando, pero yo también estoy cansada. Trabajo todo el día, llego a cocinar, limpio para todos, y todavía cuido que los niños no rompan nada. También necesito descansar». Él frunció el ceño. «Graciela está sola con 2 hijos. Necesita apoyo. Deberías tener más empatía». No respondí. Miré la mesa llena de platos. Desde esa noche entendí que la visita ya no era solo una visita. Los días se hicieron semanas, y Graciela no daba señales de querer irse. Después de jornadas largas en la agencia, yo regresaba y encontraba la sala hecha un caos: cojines en el piso, migajas, juguetes debajo del sillón, vasos con jugo. Graciela casi siempre estaba en el sillón con el celular o viendo televisión. Si yo pedía ayuda, ponía cara de cansancio. Una tarde preparé pollo en salsa verde con arroz y verduras. No estaba picante,
pero sí tenía sabor. Sergio probó el primer bocado y me miró como si hubiera cometido una falta. «Rebeca, a Graciela no le gusta la comida con chile. ¿No puedes hacer otra cosa?» Apreté los labios. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. También estoy cansada, ¿sabes?» Él dejó el tenedor sobre el plato. «Graciela está con los niños todo el día. También se cansa. No tiene tiempo para cocinar. Entiendo eso, pero necesito que veas lo que yo estoy cargando». «No, Rebeca. Tenemos que apoyarla». Me callé para no discutir frente a todos. Sabía que cuidar niños cansa y que Graciela estaba en duelo, pero lo más pesado era que Sergio parecía incapaz de verme. Yo esperaba que todo volviera a la normalidad cuando ella regresara a Querétaro. Me repetía que era temporal, pero una noche, mientras yo tallaba los platos, Sergio soltó una frase que me dejó fría. «Rebeca, tenemos que hablar». Me sequé las manos. «¿Qué pasó?» «Graciela está pensando en buscar trabajo aquí en la ciudad». Me quedé quieta. «¿Aquí? ¿En la Ciudad de México?» «Sí, es una buena idea, ¿no? Pero hay algo que resolver». «¿Qué cosa?» «Creo que deberías dejar tu trabajo y encargarte de los niños y de la casa». El plato que tenía en la mano cayó dentro del fregadero con un golpe seco. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». Sergio se cruzó de brazos. «Claro que hablo en serio. Graciela necesita trabajar, y alguien tiene que cuidar a los niños. No voy a dejar mi trabajo para cuidar a los hijos de otra persona. Eso no es justo». «¿Justo?», levantó la voz. «Lo que no es justo es esperar que Graciela pueda con todo sola». Respiré hondo. «Está bien. Pensemos. Si consigue trabajo aquí, ¿dónde piensa vivir?». Antes de que respondiera, Graciela apareció en la entrada de la cocina. Traía una sonrisa tranquila, como si ya todo estuviera decidido. «Sergio no te dijo. Voy a vivir aquí, con mi hermano. Él sí me entiende. Él sí me apoya». Miré a Sergio. No tuve que decir nada. Él bajó la mirada. «Rebeca, ¿podemos hablarlo después?» «No. Lo hablamos ahora. Yo no estoy de acuerdo. Este departamento no es para 5 personas». A Sergio se le iluminó la cara, pero por eso es ideal. Nosotros ya queríamos comprar casa. Ahora tenemos más razón para hacerlo pronto. Con una casa más grande, habría espacio para todos. Sentí que el aire se me atoraba. «Sergio, ese no es el punto. No puedes decidir algo así sin mí». Me cortó. «Luego hablamos. Les prometí a los niños que iba a jugar con ellos». Y se fue. Me dejó en la cocina, con el fregadero lleno, las manos húmedas y la certeza de que alguien estaba moviendo mi vida sin pedirme permiso. Desde ese día, Sergio dejó de llevarme al trabajo. Siempre tenía una excusa. «Hoy voy apuradísimo. Tengo que pasar por algo antes. Mejor vete en Metrobús, ¿sí? Se me hace tarde». Yo sabía que no era verdad. Lo veía reír con Graciela en la sala, revisar el celular sin prisa, pero no tenía energía para pelear desde las 7 de la mañana. Empecé a ir y venir sola todos los días. Salía antes, regresaba más tarde, gastaba más y caminaba más. Cuando llovía, la rabia pesaba tanto como la computadora. Una tarde logré salir temprano de la agencia. Pensé que podría adelantar la cena y tener media hora para mí. Pero en cuanto abrí la puerta, encontré la sala destruida. Graciela estaba acostada en el sillón, con los ojos en la televisión. Los niños corrían como si estuvieran en un parque. Uno traía un plumón sin tapa. El otro arrastraba una maceta por el piso. «Graciela», dije. «¿Qué pasó aquí?» Ella apenas volteó. Los niños estaban aburridos. Los dejé jugar. Había rayones de crayón en una pared, una mancha oscura en el sillón y tierra regada junto a la ventana. Mis plantas estaban tiradas. Una maceta estaba rota. «Esto no es jugar. Están destruyendo la casa». Ella se encogió de hombros. «Son niños, Rebeca. Relájate». Conté hasta 10 para no gritar. «Pensé que estabas buscando trabajo. ¿Has tenido alguna respuesta?» Movió la mano con flojera. «Mandé currículums, pero nada bueno. Todos quieren que trabajes demasiado y pagan muy poco. Estoy esperando algo que valga la pena». Tampoco estoy desesperada. Claro que no estaba desesperada. Tenía techo, comida,
ayuda y a Sergio defendiéndola de todo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, lo intenté otra vez. Sergio, necesitamos poner reglas. Graciela no puede dejar que los niños hagan lo que quieran, y también tiene que ayudar en la casa, aunque sea recoger lo que usan. Él suspiró como si yo fuera el problema. Rebeca, está pasando por algo difícil. ¿No puedes tenerle paciencia? Le he tenido paciencia durante semanas. Pero la casa se está dañando, yo estoy haciendo todo, y tú actúas como si exagerara. Baja la voz, dijo entre dientes. Vas a despertar a todos. Eso es lo único que te preocupa. Se sentó en la orilla de la cama y se talló la cara. Mira, sé que no es ideal, pero es familia, y la familia se apoya. Esa noche, mientras él dormía, me pregunté en qué momento dejé de ser parte de esa familia. La situación empeoró. Cada vez que yo trataba de poner orden, Graciela iba con Sergio a quejarse. Una tarde escuché su voz desde el pasillo. Sergio, no quiero meter problemas, pero siento que Rebeca no quiere a los niños. Les habla muy seco. Siempre les pide que recojan, que no toquen, que no corran. Son niños, ¿sabes? Me quedé quieta, esperando que Sergio dijera algo. Que me defendiera. Pero él suspiró. Perdón, Graciela. Voy a hablar con ella. Esa noche me enfrentó en la recámara. Rebeca, esto ya no puede seguir así. Estoy de acuerdo. Él ignoró mi tono. Mira este lugar. Siempre está hecho un desastre. Si no puedes mantenerlo limpio con los niños aquí, tal vez deberías tomar una decisión. ¿Qué decisión? Tal vez deberías considerar dejar tu trabajo. Si estuvieras en casa de tiempo completo, podrías mantener todo en orden sin presionar tanto a los niños. Solté una risa seca. Ahora pedirle a un niño que recoja sus juguetes es presionarlo. ¿Te estás escuchando? Pero él no escuchaba. Llevaba semanas empujando la misma idea y yo estaba cansada de discutir contra una pared. Entonces dije algo que lo sorprendió. ¿Sabes qué, Sergio? Está bien. ¿Quieres que deje mi trabajo? Lo dejo. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? Asentí. Sí. Mañana hablo a la agencia. Sergio sonrió como si hubiera ganado algo. Me abrazó fuerte, sin notar que yo estaba tiesa. Rebeca, esto es lo mejor. Ya vas a ver. Todo va a mejorar. Al día siguiente sí llamé a mi trabajo, pero no para renunciar. Hablé con mi jefa y le expliqué que tenía una situación familiar complicada. Le pedí una licencia sin goce de sueldo por 3 meses. Hacía poco había capacitado a una practicante que podía cubrir parte de mis pendientes. Rebeca, tómate el tiempo que necesites, me dijo. Pero no renuncies si no estás segura. Tienes un lugar aquí. Cuando colgué, sentí alivio y tristeza. No estaba dejando mi empleo. Me estaba dando 3 meses para mirar mi matrimonio de frente. Esa noche le dije a Sergio que ya no iría a la agencia. No le expliqué detalles. Él tampoco preguntó por mi renuncia, ni por papeles, ni por nada. Escuchó solo lo que quería escuchar. Se le iluminó la cara y miró a Graciela con una sonrisa de triunfo. ¿Ves? Te dije que Rebeca iba a entender. Ella sabe lo importante que es la familia. Graciela sonrió como si yo acabara de aceptar un puesto bajo sus órdenes. A la mañana siguiente, Sergio me dio un beso rápido antes de irse. Que tengas buen día en casa, amor. Sé que lo vas a hacer increíble. Forcé una sonrisa. Lo vi marcharse en el auto y cerré la puerta. Graciela ya estaba en el sillón con el control remoto. Los niños corrían dejando juguetes y migajas por toda la sala. Desde ese día mi vida se volvió un ciclo de quehaceres y cuidado infantil. Me levantaba temprano para preparar desayuno para todos. Hot cakes para los niños, café para Sergio, algo ligero para Graciela porque decía que en la mañana casi todo le caía mal. Luego preparaba la comida de Sergio para la oficina, recogía la cocina, barría, lavaba ropa, limpiaba el baño, hacía comida, lavaba platos y cuidaba que los niños no rompieran otra planta, otra pared, otro rincón del departamento. Mientras tanto, Graciela vivía como si estuviera descansando en casa ajena. Algunos días se iba al centro comercial. Otros decía que iba por un café con una amiga. Los sábados le pedía el auto a Sergio y desaparecía horas, dejándome a sus hijos sin preguntarme si yo tenía algo que hacer. Sergio parecía no notar nada.
Llegaba en la noche, me daba un beso en la mejilla y preguntaba: «¿Cómo estuvo tu día, amor?», como si yo hubiera elegido esa vida, como si estar encerrada limpiando lo que otros ensuciaban fuera un descanso. Una noche, mientras servía la cena, Sergio hizo un anuncio. «El cumpleaños de Graciela es el próximo mes», dijo sonriendo. «Estoy planeando algo especial». Graciela juntó las manos. «A ver, cuenta». Sergio negó con la cabeza. «No, es sorpresa. Solo aparta la noche del día 15. Yo seguí sirviendo arroz en silencio. No pregunté. No quería discutir. Pero algo en su tono me dejó inquieta. Llegó la noche del cumpleaños. Sergio me dijo que una vecina del edificio, a la que varias familias le pagaban por cuidar niños unas horas, se quedaría con los niños porque quería una cena de adultos. Me pareció raro, pero no dije nada. Nos subimos al auto y fuimos a un restaurante elegante en Polanco. Era de noche, no llovía y el tráfico estaba más tranquilo, así que el camino desde Narvarte no fue pesado. Llegamos a un lugar de luz baja, mesas separadas y meseros que hablaban en voz suave. Mis suegros ya estaban ahí. Se levantaron para abrazar a Graciela, la llenaron de halagos, le dijeron que se veía preciosa, que merecía una noche especial, que era una mujer fuerte. A mí me saludaron con un beso rápido, casi por compromiso. Nos sentamos. Yo miraba la mesa como si estuviera viendo una escena desde lejos, copas brillantes, platos grandes con porciones pequeñas y una familia entera girando alrededor de Graciela. Durante la comida hablaron de ella, sus problemas, su fortaleza, sus sueños, lo difícil que era criar niños sola. Yo asentía y movía la comida en el plato. Después del plato fuerte, Sergio se puso de pie y tocó su copa. «Quiero brindar por mi hermana Graciela», dijo. «Has pasado por cosas muy duras y sigues de pie. Te admiro muchísimo». Graciela sonrió. Sergio continuó: «Y para celebrar tu cumpleaños, tengo una sorpresa». Metió la mano al bolsillo y sacó una cajita pequeña. Por un segundo pensé, absurdamente, que quizá era algo para mí. Una señal de que todavía veía todo lo que yo había cedido. Pero Sergio se giró hacia Graciela. «Sé que moverte con los niños ha sido complicado». Abrió la caja. Adentro había unas llaves de auto. «Feliz cumpleaños, hermanita. Tu propio coche, como siempre quisiste». La mesa estalló en aplausos. Graciela se levantó y abrazó a Sergio. «No lo puedo creer. Eres el mejor hermano del mundo». Yo me quedé inmóvil. «Un auto». Le había comprado un auto. Recordé todas las veces que le dije a Sergio que necesitábamos un segundo coche. Las tardes en transporte público, las lluvias, los taxis, los días en que él me decía que no podíamos gastar porque estábamos ahorrando para la casa. Recordé cada todavía no, cada hay que ser responsables, cada primero el enganche. Traté de mantener la voz firme. «Sergio, ¿puedo preguntar por qué compraste un regalo tan caro para Graciela?». La mesa se quedó en silencio. La sonrisa de Sergio se apagó apenas. «Graciela necesita un coche. Tiene 2 hijos. Se le complica llevarlos al doctor, al parque, a sus vueltas. Además, lo va a necesitar cuando empiece a trabajar. ¿Y yo? Te he dicho durante meses que necesitamos un segundo auto». Su expresión se endureció. «Tú estás en la casa todo el día, Rebeca. No necesitas un auto». Sentí que me faltaba aire. «¿Cuánto costó?». Sergio se movió incómodo. «Rebeca, no hagas esto aquí». «¿Cuánto costó?». Bajó la mirada. 320,000 pesos. Por un momento dejé de escuchar el restaurante. «¿De dónde sacaste ese dinero?». Se aclaró la garganta. «De la cuenta conjunta». «Pero no te preocupes. Lo voy a reponer cuando me den el bono». Yo llevaba semanas sin revisar esa cuenta, porque se suponía que ninguno de los dos podía tocarla sin avisarle al otro. Era nuestro ahorro para la casa, no una bolsa abierta para resolver caprichos familiares. «Usaste nuestro ahorro sin consultarme. Ese dinero era para el enganche». Mi suegra soltó un sonido de indignación. «Rebeca, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Tu cuñada necesita ese coche». Ya no me importó lo que pensaran. ¿Egoísta? Yo he cedido todo por esta familia. Mi tiempo, mi casa, mi descanso, y ahora esperan que me quede callada mientras Sergio regala nuestros ahorros.
Sergio tenía la cara roja. Si vas a ponerte así de interesada, pido un crédito y repongo el dinero. ¿Contenta? No. No quiero que pidas un crédito. Quiero que vendas el auto y regreses el dinero a donde pertenece. Graciela, que hasta entonces había estado callada, habló con veneno. ¿Ves, Sergio? Te dije que Rebeca quería controlarte. No soporta que hagas algo por tu familia. Mis suegros asintieron. Mi suegro me miró con dureza. Rebeca, tienes que aprender cuál es tu lugar. Sergio es quien sostiene la casa. Me dolió más de lo que quise mostrar. Estaba rodeada de personas que no me veían como una mujer con derechos. Me veían como alguien que debía obedecer, servir y sonreír. Sergio se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. Ya basta, Rebeca. Arruinaste la noche con tu actitud. ¿No sabes comportarte en público? Los ojos me ardieron, pero no lloré ahí. Me puse de pie y tomé mi bolsa. Me voy. Perfecto, respondió Sergio. Lárgate, malagradecida. Vives de mi dinero y todavía te atreves a cuestionar mis decisiones. Tal vez si trabajaras tendrías derecho a opinar. Sus palabras me dejaron fría. Quise decirle que no había renunciado, que seguía teniendo mi empleo, que solo estaba de licencia. Quise decirle que no vivía de él, que durante años también había aportado, pero las palabras se me quedaron atoradas. ¿Para qué? Ya habían decidido quién era yo. Caminé hacia la salida con las manos temblando. Detrás de mí todavía alcancé a escuchar a Sergio. Yo trabajo todo el día, y ella se cree con derecho a decirme qué hacer. El aire fresco de la noche me pegó en la cara al salir. Entonces sí lloré. Lloré de rabia, de vergüenza y de cansancio. Nunca me había sentido tan humillada. Pedí un taxi de aplicación y regresé al departamento. A esa hora el camino a Narvarte fue más rápido de lo normal, pero a mí se me hizo eterno. Cuando entré, la vecina que cuidaba a los niños se levantó sorprendida al verme con los ojos hinchados. ¿Todo bien, Rebeca? Tragué saliva. Sí, gracias por quedarte. Yo me encargo. No insistió. Tomó sus cosas y se fue. Fui directo a la recámara. Saqué una maleta del closet y empecé a empacar. Ropa, documentos, cargadores, artículos de baño, una libreta, algunas fotos. No me llevé mucho, solo lo suficiente para no sentir que salía con las manos vacías. Dejé una nota sobre la cama. Me voy a quedar en un hotel. No intentes buscarme. El cuarto era pequeño y frío, pero cuando cerré la puerta sentí algo que no había sentido en meses: silencio. No había gritos de niños, televisión, platos ni reclamos. Esa noche casi no dormí. Repasé la cena, las llaves, las palabras de Sergio, las caras de mis suegros, la sonrisa de Graciela. Al amanecer ya sabía lo que tenía que hacer. En cuanto abrieron los despachos, pedí cita con una abogada familiar. Una compañera de la agencia me había recomendado a la licenciada Gabriela Torres. Me recibió esa misma tarde. Señora Valdés, cuénteme qué la trae por aquí. Y se lo conté todo: la llegada de Graciela, la presión para dejar mi trabajo, la licencia que pedí, el dinero usado sin mi consentimiento y la humillación en el restaurante. Gabriela escuchó tomando notas. No hizo gestos exagerados ni comentarios dramáticos. Eso me ayudó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien escuchaba los hechos. Cuando terminé, dejó la pluma sobre la mesa. Hay elementos para iniciar un divorcio y revisar el dinero común. Si esa cuenta era de ambos y se usó para beneficiar a un tercero sin su autorización, podemos reclamar la parte que le corresponde. Vamos a preparar todo con estados de cuenta, mensajes y fechas. Durante los días siguientes, empecé a construir una vida nueva a pedazos. Encontré un departamento pequeño cerca de mi oficina. No tenía la luz del de Narvarte, pero era mío. Nadie dejaba juguetes en el piso. Nadie me exigía cocinar para 5. Nadie me hacía sentir culpable por sentarme a tomar café en silencio. Llamé a mi jefa y le pedí terminar mi licencia antes de tiempo. Claro que sí, me dijo. Te esperamos. Regresar a la agencia fue como recuperar una parte de mí. Al principio me costó concentrarme, pero poco a poco volví a mi ritmo. No quería una guerra. No buscaba venganza. Solo quería lo justo. Cuando inició el proceso, propuse una mediación con Sergio. Pensé que sería la forma menos dolorosa de cerrar todo.
En la primera sesión lo miré al otro lado de la mesa. Se veía molesto. No te estoy pidiendo más de lo que corresponde, le dije. Solo quiero que regreses el dinero que usaste para el coche de Graciela. Después dividimos lo que queda en la cuenta conjunta, y cada quien sigue su camino. Sergio se burló. Ese coche fue un regalo para mi hermana. Estás exagerando todo. La mediadora intervino. Señor Salazar, hablamos de recursos compartidos. Lo importante es llegar a un acuerdo. Pero Sergio no cedió. Rebeca siempre quiere controlar todo. Ahora quiere castigar a Graciela porque no le cae bien. Hubo 3 sesiones, 3 intentos, 3 fracasos. Sergio se negó a vender el auto, a reconocer que había usado dinero de ambos y a aceptar que yo tenía derecho a reclamar. Para él, todo se reducía a lo mismo. Yo era egoísta, yo no entendía a la familia, yo estaba destruyendo el matrimonio. Al final tuvimos que ir al juzgado familiar. Los meses siguientes fueron pesados. Reuniones legales, estados de cuenta, mensajes impresos, recibos y audiencias. Sergio peleó cada paso. Me pintó como una interesada que quería quitarle a su hermana un auto que, según él, necesitaba para sobrevivir. Decía que yo había abandonado la casa, que no quería a los niños, que siempre había sido fría con su familia. Yo escuchaba esas versiones y ya no me sorprendían. La licenciada Gabriela me repetía lo mismo. No estamos aquí para ganar una discusión familiar. Estamos aquí para que se reconozca lo que pasó con el dinero común. Pasaron varios meses hasta que llegó la resolución. La jueza fue clara. Sergio había usado fondos de una cuenta conjunta para comprar un vehículo en beneficio de su hermana sin mi consentimiento, así que debía restituirme la parte que me correspondía del valor del auto. También ordenó que cubriera una parte de mis gastos legales relacionados con ese reclamo. Cuando escuché la decisión, el cuerpo se me aflojó. No era solo el dinero. Era que alguien, por fin, decía en voz alta que lo que me hicieron no estaba bien, que mi esfuerzo también contaba. Al salir del juzgado, Sergio me alcanzó en el pasillo. Tenía la cara dura. «Espero que estés feliz», dijo. «Ya conseguiste lo que querías. ¡Qué mujer tan interesada!». Lo miré con una calma que me sorprendió. «No, Sergio, lo que quería era respeto. Pero eso nunca supiste darlo». No esperé su respuesta. Seguí caminando. En las semanas siguientes, Sergio cumplió con la resolución y me transfirió el dinero. Después, supe, por conocidos, que tuvo que pedir un préstamo para cubrirlo. No sentí culpa. Durante mucho tiempo cargué consecuencias ajenas. Esa vez no. Él había tomado sus decisiones. Yo también estaba tomando las mías. 3 meses después de que el divorcio quedó finalizado, mi vida era otra. Mi departamento seguía siendo pequeño, pero ya era mi refugio. Compré plantas nuevas y las puse en el balcón. Empecé un huerto de hierbas albahaca, romero, menta. Cada mañana, antes de ir al trabajo, salía con una taza de café y las regaba. Estaba cuidando algo mío, algo que nadie pisoteaba. Retomé amistades que había descuidado. Fui al cine una tarde de domingo sin pedir permiso ni avisar a nadie. Me compré una blusa solo porque me gustó. Empecé a dormir mejor. Una tarde de domingo alguien tocó a mi puerta. No esperaba visitas. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. El corazón me dio un golpe cuando vi a Sergio del otro lado. Se veía mal desaliñado, ojeroso, nervioso. Pensé en quedarme callada y fingir que no estaba, pero pudo más la curiosidad. Abrí sin quitar la cadena. «¿Qué haces aquí?». Sergio tragó saliva. «Rebeca, ¿podemos hablar?». Lo miré unos segundos. «Pasa, pero no tengo mucho tiempo». Quité la cadena y me hice a un lado. Entró despacio. Sus ojos recorrieron el sillón limpio, la mesa ordenada, las plantas en el balcón y la tranquilidad de un lugar donde nadie estaba peleando. «Te ves bien», dijo. «Tu departamento está bonito». «Gracias». «¿Qué necesitas, Sergio?». Se sentó en el sillón y se pasó las manos por el cabello. «Me equivoqué, Rebeca. Ya lo sé. Vine a pedirte perdón y a pedirte otra oportunidad». Me senté frente a él. No dije nada. Sergio bajó la mirada. «Perdí mi trabajo». La frase quedó flotando. Hubo una reestructura. Recortaron varias áreas de ventas y me tocó salir.
Sigo pagando el préstamo que tuve que sacar para reponértelo del coche de Graciela y apenas me alcanza para lo básico. Respiré hondo. Lamento escuchar eso. Él asintió, pero siguió hablando deprisa. Graciela no quiere vender el coche. Dice que es suyo, que fue un regalo. Tampoco quiere trabajar. Dice que no está lista, que los niños la necesitan, que no puede aceptar cualquier empleo. Lo escuché en silencio. Mis papás al principio la defendían en todo, pero ahora también están cansados. Ayudan cuando pueden, pero ya no pueden sostenerla como antes. Todo está peor en el departamento. Graciela no limpia, los niños están fuera de control. El administrador ya me llamó por el ruido y por las quejas de los vecinos. El dueño dice que quizá no me renueva el contrato. Sergio se quedó mirando sus manos. Tenías razón. Graciela no solo estaba pasando por una mala etapa, se estaba aprovechando. Y yo se lo permití. Peor todavía, te obligué a ti a cargar con eso. Meses atrás, esa frase me habría hecho llorar. Pero llegó tarde. No vacía, pero tarde. Gracias por decirlo, respondí. Levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. Sé que no lo merezco, pero pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Ahora entiendo lo que hice. Te extraño. Extraño lo que éramos. Por un momento vi los primeros meses de nuestro matrimonio, las cenas sencillas, los planes para una casa, las mañanas con café. Luego recordé todo lo demás. La cocina llena de platos mientras Sergio me pedía más comprensión. Graciela sonriendo al decir que viviría con nosotros. Mi trabajo puesto en pausa como si no importara. El restaurante, las llaves, los 320,000 pesos, la frase de que yo no tenía derecho a opinar. Sergio, agradezco tu disculpa. Y de verdad siento que estés pasando por esto. Pero no puedo volver. Su cara se vino abajo. Rebeca, cambié. Tal vez, pero yo también. Se quedó callado. Estos meses me enseñaron qué puedo sostener y qué ya no voy a aceptar. Si me traicionaste así cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿cómo puedo saber que no volverías a hacerlo? No lo haría, dijo rápido. Te lo juro. Puede ser. Pero eso no cambia algo importante. Ahora estoy más tranquila. Sergio parpadeó. ¿Sin mí? Sin miedo. Vuelvo del trabajo y mi casa está en paz. Tomo decisiones sin que alguien me llame egoísta. Uso mi dinero sin defender cada peso. Duermo sin sentir que al día siguiente tengo que demostrar que valgo. No respondió. Yo te quise mucho. Por eso aguanté más de lo que debía. Pero querer a alguien no significa volver al lugar donde te hicieron sentir invisible. Bajó los hombros. Entonces ya está. ¿No hay ninguna oportunidad para nosotros? Me levanté. No con enojo. Con firmeza. Creo que es mejor que te vayas. Sergio se puso de pie lentamente. Caminó hacia la puerta y antes de salir se volvió una última vez. De verdad lo siento, Rebeca. Por todo. Lo miré y sentí tristeza, pero no duda. Lo sé. Adiós, Sergio. Cerré la puerta detrás de él y me quedé apoyada contra la madera. Solté un suspiro largo. Había tristeza por los sueños que alguna vez compartimos. Coraje por todo lo que tuve que perder para que él entendiera. Pero por encima de todo había alivio. Caminé hacia el balcón y miré mis plantas. Las hojas de albahaca se movían apenas con el aire de la tarde. Mi café seguía tibio sobre la mesa. El departamento estaba en silencio. No dejé de creer en la familia. Dejé de creer que amar a alguien significaba permitir que usara mi vida como si no fuera mía. Esa tarde regué mis plantas, cerré la puerta del balcón y me quedé ahí, en mi casa, sin pedirle permiso a nadie para estar en paz.